Si has escuchado acerca de Jesús, probablemente conoces una de sus famosas enseñanzas llamada la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esta es en realidad una reformulación de otra cosa que Jesús dijo, de que el significado de la vida es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es realmente hermoso, pero ¿qué quiere decir exactamente con la palabra amar? Es una palabra poco clara en español porque puedes amar a tu mamá y puedes amar la pizza. Si la palabra amar significa lo mismo en ambos casos, tu mamá se sentirá muy mal. Así que, ¿qué quiso decir Jesús en su propio idioma? Primero que nada, esta frase de ama a tu prójimo es una cita de las escrituras hebreas, donde la palabra para ama es ahavá. Sin embargo, el idioma que Jesús hablaba y en el que enseñaba todos los días era un lenguaje primo del hebreo. Era el arameo, en el que la palabra para amar es rakma. Pero luego, conforme los seguidores de Jesús esparcieron sus enseñanzas alrededor del mundo, las tradujeron al griego usando la palabra ágape. Y esto es lo fascinante. Los primeros seguidores de Jesús, quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, no aprendieron el significado de ágape al buscarlo en los diccionarios antiguos. Más bien, miraron las enseñanzas de Jesús y la historia de su vida para redefinir el concepto mismo del amor. Una vez le preguntaron a Jesús acerca del mandamiento más importante en las escrituras judías. Él citó primero de la antigua oración en la Torá llamada el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el amor por Dios es lo más importante. Pero luego Jesús rápidamente continuó diciendo que otro mandamiento de la Torá también era el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? La respuesta de Jesús es sí. Hacer esta pregunta significa que no entiendes su punto. Para Jesús son dos lados de la misma moneda. Tu amor por Dios será expresado por tu amor por las personas y viceversa. Son inseparables. Así que esto deja claro que para Jesús el amor ágape no es principalmente un sentimiento que sientes por alguien más, como nuestra frase me enamoré. Para Jesús el amor es acción. Es una elección que haces para buscar el bienestar de otras personas. Jesús también enseñó que el amor genuino por Dios y por los demás significa buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio. Especialmente de personas que están en situaciones difíciles y que no pueden pagarte de vuelta aun si quisieran. De acuerdo a Jesús, esta clase de amor generoso refleja el mismísimo latido del corazón de Dios. Y Él llevó esto aún más lejos. Jesús dijo que el estándar supremo para el amor auténtico es que también tratas a la persona que no soportas. O en sus palabras, debes amar a tu enemigo y hacerle bien sin esperar nada a cambio. Para Jesús, este tipo de amor que abraza a su enemigo imita el carácter mismo de Dios. Ahora, no estaríamos hablando de Jesús hasta hoy si Él solo hubiera dicho cosas como ama a tu enemigo. Esta es la manera en que Él realmente vivió. Jesús estaba constantemente ayudando y sirviendo a las personas a su alrededor de maneras muy prácticas y tangibles. Y Él constantemente se acercaba a personas pobres y en sufrimiento, quienes no podrían darle ningún beneficio de vuelta. Él mostró amor por los olvidados, las personas que usualmente pasan desapercibidas. Cuando Jesús eventualmente entró en Jerusalén, se hizo enemigo de los líderes de su pueblo, acusándolos de hipocresía y corrupción. Pero luego, en lugar de atacar a sus enemigos para derrocarlos, Él les permitió que lo mataran. Jesús murió por el egoísmo y la corrupción de sus enemigos porque los amaba. Después de la mañana de la resurrección, Jesús y luego sus seguidores declararon que fue el poder del amor de Dios para el mundo el que fue revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, Dios demostró su ágape por nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O en las palabras del apóstol Juan, el ágape de Dios fue revelado cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él podamos tener vida. Para Juan, esto lleva naturalmente a esta conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
Así que la fe cristiana implica confiar en que en el centro del universo está un ser desbordante de amor por su mundo. Esto significa que el propósito de la existencia humana es recibir este amor que ha venido a nosotros en Jesús y luego dárselo a otros, creando un ecosistema de amor enfocado en otros y de autoentrega permanente. Este es el significado en el Nuevo Testamento del amor ágape. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. Hoy estaremos estudiando la palabra del Señor en este tema que titulamos Con todo. Y es un estudio o una reflexión sobre el inmenso amor de Dios por nosotros. Le pido que me acompañe en la lectura, como tenemos por costumbre comenzar con la lectura de la palabra. Lo vamos a hacer en el Salmo 27, el libro de los Salmos, capítulo 27. Leeremos el verso 10. Nos dice el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo le quiero plantear una pregunta. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que suceder para que unos padres abandonen a su hijo? Yo no le estoy hablando de la tragedia de la orfandad en sus distintas formas. Me refiero a qué cosa tendría que hacer un hijo para que unos padres que han estado presentes, unos padres que han sido parte de la vida de este hijo, decidieran abandonarlo. Porque tenemos que comprender las palabras de David. David no era un huérfano. David venía de una familia. Él provenía de un ambiente familiar donde él había tenido hermanos y había tenido a sus padres. Posiblemente con errores, posiblemente con defectos, pero sus padres lo habían criado. Sus padres habían tenido cuidado de él. Entonces entendamos, David es un poeta. Tenemos que saber que quizás, que muy probablemente sus padres jamás pensaron en abandonarlo. No es algo que le estaba sucediendo en carne propia al salmista. Él está diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El salmista, en medio de la angustia, en medio de un momento de desesperanza, encuentra una luz en esta verdad de Dios, en esta verdad eterna, más allá de los lazos del amor humano más poderosos que pudiéramos encontrar, como el amor de los padres, más allá de los lazos del amor paternal o maternal, se encuentra el amor de Dios. Y en esto encuentra luz y encuentra refugio el salmista. El amor de Dios que es inmenso, el amor de Dios que es inconmensurable, imposible de comprender a cabalidad. Entonces, el rey David declara con certeza, aunque yo pudiera ser separado del amor humano más puro que conozco, aunque yo pudiera ser apartado del amor de mis padres, aunque mis padres decidieran no tener nada que ver conmigo nunca más, con todo Jehová me recogerá. Él está seguro de la conclusión de una tragedia como la que se está imaginando. Él está seguro de cómo terminaría el rompimiento más doloroso que él tendría que sufrir en su vida. Y él sabe que Dios lo recogerá. La palabra que utiliza es la palabra asaf, que entre otras cosas quiere decir juntar, quiere decir quitar, quiere decir almacenar y quiere decir resguardar. David sabe que Dios juntará los pedazos de una vida destruida. David sabe que Dios quitará el oprobio del pecado
y sus consecuencias. David está seguro que Dios almacenará provisión para su momento de necesidad. David sabe que Dios descenderá, oirá su clamor y será escudo alrededor de él. Dios mostrará su amor inmenso a favor de sus hijos. No es solo frente al abandono de los padres que Dios está dispuesto a recogernos. No es solamente cuando somos víctimas. No, David lo dijo claramente, con todo, frente a todo, sin importar qué es lo que está sucediendo. Yo no sé qué está sucediendo en su vida ahora mismo, no sé cuál es su condición en este momento, no sé cómo ha estado viviendo usted en los últimos tiempos, los últimos meses, los últimos días o incluso los últimos años. No sé en qué muladar podría encontrarse usted. No sé con qué se habrá ensuciado su vida quizás. No sé qué cosas habrán manchado su existencia. Pero a pesar de todo, contra todo pronóstico, en cualquier circunstancia, el amor de Dios se manifiesta a favor de los hijos con todo. Eso es lo que está diciéndonos el salmista. En eso es que ha encontrado el rey David seguridad, confianza y consuelo en un momento complicado para su vida. Pero ¿a qué se refiere cuando Él nos dice con todo? ¿Qué es esto que es con todo? Hoy en Iglesia en Casa estudiamos la palabra del Señor para conocer mejor su inmenso amor. ¿Qué quiere decir que Dios nos ama con todo? Le pido que busque en su Biblia el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 31, el verso 3. Nos dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo primero que debemos conocer del inmenso amor de Dios hacia nosotros es que su amor es eterno. Dios nos ama con amor eterno. Es interesante la manera en que está escrito lo que le fue revelado al profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Nos está hablando de que ese amor viene desde antes. Ya te he amado. Y nos sigue amando. Quiero que usted piense un momento en lo que significa la eternidad. ¿Qué significa que nos diga que es amor eterno con el que Dios nos ha amado? Según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. Es fácil confundir o quedarnos cortos en nuestra comprensión de lo que es eterno. Yo le pido que lo analice bien. ¿Cuál es su concepto de eternidad? En ocasiones nosotros confundimos lo eterno con lo infinito. Para nosotros es más fácil comprender lo infinito. Lo que es infinito tiene un principio, pero no tiene fin. No termina. Pero lo eterno es algo diferente. No es fácil que nosotros comprendamos bien la eternidad, porque nosotros podemos pensar que nosotros tenemos principio y decimos, no, mi principio fue el día que nací, ese día empezó mi vida, ese es el inicio de mi vida. O podemos pensar incluso, no, el día que fui concebido por mis padres, ese es mi principio. Ahí comenzó la historia de mi vida. Y se vuelve complejo que nosotros podamos comprender la eternidad pasada. Porque lo eterno tiene que ver con que no tiene principio y tiene que ver con el pasado. Dios nos está diciendo que Él nos ama con amor eterno. Es un amor que no tiene principio. Quiere decir que Dios nos amó antes de que naciéramos, antes de que fuésemos concebidos, desde que existíamos en su corazón, en la eternidad. Antes de la historia de la humanidad, antes de que todo fuese creado, antes de que Él con su palabra dijera, hágase la luz, sean las tinieblas, antes de todo eso,
antes de todo lo que existe, antes de todo lo que podemos tocar, antes de todo lo que podemos imaginar. El Señor ya nos amaba, ya sentía amor por nosotros, ya quería amarnos, ya tenía en su corazón la decisión de darnos su amor. Dios nos amó desde antes que naciéramos. Y sí, una manera de comprenderlo es desde este punto de vista del amor en el tiempo, antes de que existiéramos, antes de que hubieran días y noches. Pero también quiere decir que el amor de Dios por nosotros no tiene un inicio, no necesita un catalizador, no hay un evento, no hay una situación que pueda producir o que haya producido que Dios nos ame. No hace falta un detonante, no requiere de una razón para amarnos. Que Dios nos ame con amor eterno significa que Él ha decidido amarnos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer o que hayamos hecho para ganarnos ese amor, porque el amor de Dios nos precede. Si usted tiene 50 años, entonces la edad del amor de Dios por usted es una eternidad más 50 años. Y le seguirá amando, porque el amor eterno tiene que ver también con futuro. La eternidad tiene que ver con futuro, porque no tiene fin. El mensaje de Dios para nosotros, al decirnos que con amor eterno nos ha amado y que por eso nos prolonga su misericordia, es que su amor por nosotros está garantizado. No nació, no comenzó, es. Y el secreto de todo esto es que Dios es amor, es parte de su esencia, es parte de quién es Él. Parte de la identidad de Dios es que Él es amor y nos ama porque está en Él amarnos. Anclado en la eternidad pasada, su amor se extiende para beneficiarnos, para afectarnos, para cubrirnos hacia la eternidad futura. Su amor es eterno. ¿Qué más podemos conocer del inmenso amor de Dios? ¿Cómo más podemos comprender que con todo Dios nos recogerá? Nos dice la palabra en la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor eterno de Dios, decíamos, significa que Él nos ama desde la eternidad, antes incluso de nuestra existencia en este ámbito de la vida. Sí, Dios es omnisciente, Dios siempre supo que usted iba a existir y supo su nombre y conocía la cantidad de los cabellos que estaría sobre su cabeza. Todo sobre usted, Él lo conocía. El diseño de su huella dactilar ya estaba en la mente del Señor antes de la fundación del mundo. Y desde ahí Él nos amaba. Y de esto tenemos que comprender también que el amor de Dios por nosotros es desinteresado. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué podríamos ofrecerle? ¿Qué podríamos traer nosotros a la mesa para que Dios fuera provocado a amarnos más? ¿Puede usted, con algo que usted haga, causar el amor de Dios? ¿Puede provocar el amor de Dios? Ojo, que yo no estoy hablando de adoración ni de alabanza, no estoy hablando de agradarle. Si hay cosas que podemos y deberíamos estar haciendo para agradar a nuestro Padre Celestial, sí podemos causar que Él sienta agrado por nosotros, que Él se sienta contento con nuestra vida, que Él se sienta adorado por nuestra manera de vivir. Nosotros sí podemos vivir y deberíamos vivir de una manera que sea agradable a nuestro Padre Celestial, de una manera que sea para Él olor fragante. Sí debemos llevar una vida de adoración con todo lo que hacemos.
Sin embargo, no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos ofrecerle que no posea ya Él mismo. Es que hasta nosotros mismos estamos sostenidos en Él. Usted respira, usted existe, en usted hay aliento de vida porque Él lo permite, porque Él lo ha depositado en usted. Si no, no existiríamos. Si no, no podríamos vivir. ¿Qué podríamos entonces ofrecerle? ¿Qué hay en nuestra imaginación, en lo que existe, que Él pudiera necesitar de nosotros? Sin embargo, nuestro Padre Celestial desde la eternidad, sabiendo que no tenemos nada que ofrecerle, nada que Él pudiera necesitar, Él nos ama. Y eso debe hacernos entender que en Dios hay un amor desinteresado por nosotros. En la sociedad moderna se vuelve difícil entender este tipo de relaciones sinceras. Es complicado encontrar relaciones sinceras, relaciones que se despojen de la naturaleza transaccional de este mundo. ¿Qué voy a recibir? Sí, voy a dar algo yo, pero ¿qué voy a recibir? ¿Qué obtengo yo de ahí? ¿Qué voy a sacar? ¿Cuál es el beneficio? Más en estos tiempos en el que se ha tergiversado el amor y los seres humanos llegamos a amar los objetos y a utilizar a las personas, a servirnos de las personas. Se vuelve difícil comprender un amor que sea 100% desinteresado. Nosotros constantemente buscamos hacer conexiones basados en lo que de una u otra manera vamos a recibir en una relación. Sin embargo, en el amor de Dios no podemos encontrar nada de esto. Porque ¿qué podríamos ofrecerle nosotros a Él? ¿Qué podríamos agregarle nosotros a la vida del Señor? A su existencia. ¿Qué podemos traer nosotros que Él pudiera necesitar o desear? Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor del Señor, así como tampoco hay nada que usted y yo podamos hacer para que nuestro Padre Celestial deje de amarnos, para que el amor de Dios se rompa. Este versículo de la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, nos dice la razón por la cual nosotros amamos a Jesús. Y nos dice cómo nosotros podemos llegar a amarle más. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo dice claramente, lo dice directamente. En nosotros se puede encontrar amor porque Él ya ha depositado amor. Nosotros podemos ofrecerle a Dios amor porque Él ya ha enviado amor. Solo así es que podemos nosotros amarle. Esa es la razón por la que nosotros le amamos. Y si usted quiere crecer en el amor de Dios, si usted quiere crecer en su amor por el Señor, si usted quiere crecer en la comunión con el Padre, entonces usted debe ver hacia Jesús. Porque encontrará la obra de amor. Cuando usted mire hacia Jesús, cuando usted conozca lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hace, lo que significa la obra de Dios a favor nuestro, ese amor eterno, ese amor inmenso, ese amor que no somos capaces de medir, entonces usted podrá amarle de vuelta. Entonces en su corazón va a nacer también el deseo, el agradecimiento, la voluntad de amarle de vuelta. Su amor por nosotros engendra en nosotros amor hacia Él. Finalmente nosotros podemos entender qué significa que con todo Dios nos recogerá, ese amor que Él tiene para con nosotros, que es un amor con todo. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice la palabra. Y es: Jesús
hablándonos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando la palabra nos dice que con todo Dios nos recogerá y nos manifiesta que este es el amor de Dios por nosotros, debemos entender que Dios nos ama con un amor sacrificial. Hablamos bastante de este tema, hablamos seguido de esto. Hay mucha doctrina alrededor de esta verdad. Jesús se entregó por nosotros, Él se despojó de su gloria, anduvo entre nosotros, fue crucificado en la cruz del Calvario y de esta manera Él pagó por el perdón de nuestros pecados. Nos ofreció la redención. Sin embargo, a veces parece que perdemos de vista la parte más obvia de esta verdad, de esto que Jesús hizo por nosotros. Es que el amor de Dios para con nosotros, el amor con que Jesús le ama a usted, el amor con que nuestro Padre Celestial le ama a usted es tan grande, es tan inmenso, es tan maravilloso, que Él estuvo dispuesto al sacrificio más grande que puede ofrecer alguien. Él no se despojó de una posesión preciada. Muchos de nosotros nos ha tocado despojarnos de algo que apreciamos, de algo que nos gusta. Una casa, un carro. Muchos han perdido casas, por ejemplo, al ser víctimas de la fuerza de la naturaleza, por un huracán, un terremoto, un choque automovilístico, y perdemos por completo un carro. Y nos toca entregarlo, nos toca despojarnos de ello, nos toca perder. Pero Dios no se despojó de una posesión preciada. Él no dirigió su ira para poder perdonarnos contra un tercero. Y sería fácil encontrar hacia quién dirigir esta ira. Él ni siquiera buscó utilizar al mismo enemigo que le había traicionado, que se rebeló contra él. Él no buscó la manera de dirigir contra Satanás toda esta ira para satisfacer la justicia divina. No, Él se entregó a sí mismo. Él se despojó de sí mismo. Él se sacrificó a sí mismo. Él rompió su propio corazón para poder redimirnos. Al inicio hablábamos del amor de los padres. Y así esta pregunta retórica sobre cuál acción, qué tipo de vida tendría que llevar un hijo para que sus padres, que habían estado presentes, que le aman, que han estado ahí, desearan abandonarlo. Y aunque yo no soy padre, entiendo que no es fácil que un padre fuera a pensar: voy a abandonar a mi hijo. Y conocemos historias, y lo podemos ver, de madres que aunque su hijo sea un delincuente, sea un asesino, aún lo aman, aún desean protegerlo y sufren por él. Y Dios se despojó de su hijo. Dios, por un momento, le abandonó. Eso es lo que Jesús le dijo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué has volteado tu rostro? ¿Por qué se ha roto la comunión entre nosotros? Eso es lo que le estaba diciendo. Y Dios se despojó. Él entregó esta relación especial. Él entregó lo más preciado que tenía, su hijo unigénito, para poder redimirnos. Y lo hizo porque nos ama. Era su plan, sí. Era su propósito. Es parte de su gran diseño. Es la manera en que Él determinó que serían las cosas. Y sí, el resultado fue glorioso y es cada día más maravilloso y produce cosas grandiosas en aquellos que creemos en Él. Pero lo esencial, aquello que no debemos perder de vista, es que Él lo hizo por amor. Y usted debe entender una cosa.
Si usted se llama Juan, Jesús le dice, esto lo hice por Juan, esto lo hice por María, esto lo hice por René, por cada uno de nosotros Él lo hizo. Con intención, con propósito, con deseo. Y ese amor entonces, ese amor inmenso, ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, es un amor con el que Él personalmente, individualmente, le ama a usted. Este texto del Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 13, es algo que Jesús dijo a sus discípulos como parte de un mandato. Él les estaba diciendo, entre ustedes, entre los cristianos, entre mis discípulos, debe existir un amor como el que yo he tenido por ustedes. Ámense entre ustedes como yo les amo. Y luego dijo algo que todavía los discípulos no eran capaces de comprender. Nadie tiene amor más grande que el que pone la vida por sus amigos. Él, en medio de todo esto, se refirió al tipo de relación que Él desea tener con nosotros. Nosotros no merecemos ser amigos de Dios. No somos confiables, somos rebeldes, somos traidores. Cuando mucho, podemos ser siervos, entregarnos a Él, humillarnos ante Él, obedecerle en todo. Hombres y mujeres puestos a sus órdenes, prestos para servirle. Por causa de lo que Él hizo por nosotros, por la redención. Pero como Jesús nos amó, como nuestro Padre nos ama, Él nos eleva al estatus de amigos. Su amor por nosotros es tan grande, su amor por nosotros es tan maravilloso, que Él desea tener con nosotros la relación más íntima, más cercana. Aún si para lograrlo, aún si para poder tenerla, recuerde, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y nosotros estábamos perdidos en las tinieblas de nuestro pecado. Y para poder tener esa relación que Él desea tener con usted, Él se tuvo que entregar a una muerte violenta y dolorosa. Él nos ama con un amor sacrificial. Él nos ama con un amor dispuesto a romper su propio corazón, a entregar su propia vida, para que seamos amigos, para que podamos tener comunión con Él. El amor de Dios por nosotros no solamente es inmenso, sino que también es un amor eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es un amor que es imposible de medir. No hay parámetros. No hay manera en que nosotros podamos conocer la medida o el tamaño o las dimensiones del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros es un amor desinteresado. Nosotros no podemos ofrecerle nada, pero su amor no depende de lo que nosotros le podamos ofrecer. Muchos de nosotros pensamos que podemos acercarnos a Dios hasta que tengamos algo bueno que podamos traer. Y decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia hasta que cambie, hasta que yo lleve una vida de adoración hacia Él. Pero lo que hoy estamos entendiendo, lo que hoy estamos aprendiendo es que Él nos ama con un amor desinteresado. Él desea que vengamos y Él va a resolver esas cosas. Él va a transformar su vida para que su vida pueda ser olor fragante delante de Él. Dios no nos ama más por ser buenos hijos suyos o porque cada día somos mejores hijos suyos. Ni tampoco nos ama menos cuando caemos en pecado. Él sencillamente nos ama y siempre procura nuestro bien. Su amor es un amor tan grande que está dispuesto a todo sacrificio por nosotros. Él ya cumplió el sacrificio más grande al entregarse por nosotros y por nuestra redención en la cruz del Calvario. Pero la palabra nos dice, ¿cómo no nos dará con esto también todas las cosas? Eso significa que Dios nos ama con todo. Eso significa cuando el salmista decía, yo sé que con todo Dios me recogerá. No sé
cuál es la situación de su vida en este momento. No sé qué dificultades, qué obstáculos, qué dolores, qué ansiedades está sufriendo usted en este momento. Pero yo le animo a que usted pueda depositar su confianza no en sus buenas obras, no en que usted está guapo o está bonita, no en que usted está joven o por lo contrario está viejo y ahí tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. No, confíe en el amor de Dios. Confíe en que Él nos ama verdaderamente, en que con todo Él nos recogerá, y eso significa que con todo, en toda circunstancia, en cualquier situación, Él tiene provisión. Él está preparado para ser escudo para nosotros. Él está preparado para juntar los pedazos de nuestra vida y volvernos uno solo nuevamente. Ya no para que andemos solamente nosotros, sino también uno solo con Él, guiados por el Espíritu Santo. Confíe en el amor del Señor. Acérquese a Él. Él ya se ha acercado a usted. Si usted ha escuchado, aunque sea un poco, de lo que hoy hemos reflexionado de la palabra del Señor, no es una casualidad. Es porque el amor del Señor le está llamando. El amor del Señor se está manifestando. No sé la manera en que usted pudo haber llegado a ver o escuchar este mensaje de Dios, pero su amor, el amor de Dios, está disponible para usted. Y eso es lo que usted tenía que escuchar. Si usted quiere vivir en el amor del Señor, yo le invito a que me acompañe a hacer una oración. Vamos a hacerla cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro. Gracias, Padre Celestial, por tu amor por nosotros, Señor. Padre, muchas veces desconocemos tantas cosas, Señor. No conocemos tu palabra ni lo que tú has hablado, Señor, que se nos hace difícil, Señor, conocer tu amor, entender cuán maravilloso, cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Padre, pero hoy vengo a ti, Señor. Con humildad te digo, Señor, es que somos incapaces, Señor. Nos hace falta mucho. Y sin ti no podemos, Padre Celestial. Padre, yo te pido que tú envíes a tu Santo Espíritu, que tú has dicho que nos guiará a toda verdad, para que nos guíe a la verdad de tu amor, Señor. Para que nos ayude a ser sensibles a tu amor. Para que pueda romper en nosotros cualquier estructura mental, cualquier fortaleza que nos impide conocer tu amor y vivir en él, Señor. Padre, te necesitamos y necesitamos tu amor, Señor. Señor, hoy te confesamos que somos pecadores, Señor. Muchos de nosotros nos hemos apartado de ti, Padre Celestial. Hemos buscado el bienestar, hemos buscado el placer, hemos buscado la alegría, Señor, aquello de lo que nuestra alma carece, en otras cosas, no en ti, Señor. Y nos hemos topado con el dolor, nos hemos encontrado con la dificultad. Padre, te pido que por tu amor nos atraigas a ti, que podamos conocer tu amor para limpiarnos en el Cordero, en la sangre del Cordero, y amarte de vuelta, Señor. Muchos de nosotros quizás aún no te conocemos, Señor. Pero si usted en esta noche, querido hermano, ha escuchado este mensaje y ha escuchado la voz del Señor que le dice que estén a cuentas, que se conozcan, yo le invito a que diga las siguientes palabras, creyéndolas en su corazón. Padre Celestial, me presento delante de ti, porque he escuchado de tu amor y quiero encontrarme con él, Señor. Reconozco que soy un pecador, que he vivido en pecado, que conozco poco de ti, pero hoy he escuchado tu voz y quiero atender a tu llamado.
Quiero entregarte mi vida, quiero cambiar mi camino. Quiero depositar mi confianza en Cristo Jesús y estar seguro de mi salvación en ti. Te presento mi vida y te pido que me guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, si alguno de ustedes ha hecho esta oración en este momento, yo le pido que usted pueda escribirnos, pueda hacerlo a través de las distintas redes sociales. Estaremos pendientes de escuchar su testimonio y de poder ayudarle a conocer más del Señor, a encontrar una congregación también donde usted pueda crecer en Cristo Jesús. Le pido también que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa. Mientras ese día llega para todos ustedes, bendiciones de lo alto.